Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer compartir nuevamente de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11, versículo 32. Hebreos 11, versículo 32. Y dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El capítulo 11 del libro de los Hebreos, algunos le llaman la galería de hombres de la fe, porque está un sinfín de siervos del Señor, principalmente del antiguo pacto, que lograron grandes cosas a partir de poner su confianza en Dios. Por eso que en esta mañana le hablo acerca del Dios de proezas, porque estas personas que vemos acá, lo único que hicieron fue creerle a Dios. Lo único que hicieron fue creer a una palabra que Dios les había dado. Lo único que hicieron fue creer en aquel Dios eterno y maravilloso, potentoso. Porque menciona por acá el caso de Abraham. Abraham, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él lo hizo, creyó a esa palabra y se movió de su tierra, dejando todo y no saber hacia dónde iba, solo porque Dios lo iba guiando. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, menciona por acá el caso de José, de los hijos de Jacob, que al morir pide que sus huesos sean trasladados hacia la tierra de Canaán cuando Israel regrese a la tierra de Canaán, cuando regrese a la tierra prometida, porque es algo que Dios le había revelado y él creyó y por lo tanto dio ese mandamiento. De la misma forma, cada uno de los lugares que fueron llevados en el desierto cuando estaba Moisés, era porque Dios los iba guiando hacia allí. Por ejemplo, cuando llegan al Mar Rojo, Dios le dice: vete a tal lugar. Y Dios ya sabía que enfrente estaba el Mar Rojo, hasta un lado había una colina y en medio el lugar por donde iban a ingresar el ejército egipcio. Es decir, Dios los llevó a esa encrucijada. ¿Pero para qué los llevó Dios? ¿Para morir? No. Los llevó para mostrar su gloria y su poder. Entonces, haciendo un paréntesis, cuando en nuestra vida sintamos una encrucijada y sintamos que hemos hecho la voluntad de Dios, y si Dios nos ha llevado hasta allí, no es para que muramos, es para que su nombre sea glorificado. Es para que el nombre del Señor sea exaltado. Y entonces cuando este ejército egipcio vino contra los israelitas, ellos pensaron que morirían, pero Dios abrió camino en el Mar Rojo. Dios abrió ese camino en medio del mar para que el pueblo de Israel pudiese pasar, dice, como por tierra seca, porque Dios estaba haciendo algo maravilloso, porque había creído el pueblo, bueno, en este caso Moisés, en él de llevarlo a ese lugar. De la misma forma, imagínense que acá en la galería de hombres de la fe, por ejemplo, menciona a Rahab la ramera, y así la menciona, la cual recibió a los espías que llegaron a Jericó. Pero ella creyó que el Dios que estaba con los israelitas era más grande que el Dios que había en Jericó, los dioses que habían en Jericó. Y por eso Dios la salvó. Por eso es que no pereció, dice acá, juntamente con los desobedientes, porque ella creyó en ese Dios eterno y maravilloso. De la misma forma, podemos mencionar un montón de personas. El caso de Ruth, que no quiere regresarse a Moab, sino que le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y a raíz de poner su confianza en ese Dios, Dios le concede el encontrar un esposo
que pudiera sostener, y no solo a ella, sino a su suegra. ¿Por qué? Porque había puesto su confianza en el Señor. Y acá menciona por ejemplo el caso de Gedeón. Dice que el ejército que venía contra Israel era innumerable como las arenas del desierto, es decir, era un ejército grande y dejaba en pobreza a Israel cada año. Y Gedeón estaba escondido en una cueva, tratando de guardar un poco de grano para que no se lo llevara este ejército extranjero. Y es ahí donde Dios se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Y él estaba escondido. Y es donde Dios le dice que va a ir a la guerra contra ese ejército. Pero de repente se juntan miles de soldados. Y Dios le dice: son muchos. Yo no quiero que Israel diga la victoria fue de ellos, sino que fue de Dios. Le hace unas pruebas, todavía queda como 10,000 y dice: no, son muchos. Pero el ejército era grande. Y después de la última prueba quedan 300. Y le dice Dios: con estos 300 lo vencerás. Gedeón pudo haberse dado la espalda y decir: bueno, ¿y cómo es posible que con 300 yo voy a lograr derrotar a este ejército tan innumerable? Pero le creyó a Dios y recibió las instrucciones de cómo habría de ser. Y es aquí donde cobra vida la palabra que el Señor le dijo cuando dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y los que han podido ver los granos de mostaza, si es una semilla es bien pequeñita. Y Dios hace alusión a que si tuviésemos ese grano de fe, pudiésemos lograr grandes cosas. Por eso cuando tuve en mis manos un grano de mostaza, dije yo: bueno, entonces significa que ni esto tengo. ¿Verdad? Un ejemplo. Porque dice: si tuvieras fe como ese grano de mostaza, puedes decirle a este monte: trasládate al mar y será hecho. Haciendo alusión de que en Dios podemos hacer proezas si ponemos nuestra confianza en Él. Por eso, muchas de las conquistas que David obtuvo no fue porque su ejército fuese grande, fue porque el Dios en el cual había creído era grande. Y en eso está la diferencia del cristiano, que enfrentará batallas todos los días, enfrentará situaciones difíciles, quizás enfrentará cosas a veces que puedan sobrepasar sus propias fuerzas. Pero no está en Él, no está en nosotros que tenemos que poner nuestra confianza, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras manos, no es en nuestra habilidad, no es en nuestro intelecto, es en el poder y la soberanía de nuestro Dios. Es en el Señor en el cual nosotros debemos de poner toda nuestra plena confianza para que Él sea obrando en nuestra vida, para que Él sea obrando a través de nuestras vidas, para que Él sea en todo glorificado. Cuando le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno, le dijo. Este ha quedado para que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en estos días con su pueblo: glorificar su nombre a través de nosotros. Por eso debemos de poner nuestra confianza plena en Él. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque parezca la situación difícil. Gedeón tenía una situación bien difícil, bien complicada. Y era real, lo podía ver. Él había visto cómo año tras año quedaban en hambre Israel. Pero Dios le dice: estos 300 vas a usar y con estos 300 yo me voy a glorificar. Y en esos 300 Dios se glorificó. En esos 300 Dios hizo la obra. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no es por vista, dice la Escritura, es por fe. Y por eso dice: el justo por la fe vivirá. Quizás haya momentos, y los habrán, o quizás estamos pasando por esos, cuando las fuerzas parecen habernos abandonado. Y por eso dice
que por la fe conquistaron reinos, dice el 33, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y dice la Escritura que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Oiga bien, al que no tiene ninguna. Dios puede enviar su fortaleza. Y estos hombres sacaron fuerzas de debilidad. Por eso dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo en la promesa de Dios, se sostuvo en las fuerzas de Dios. Se sostuvo en Él, aunque no lo estaba viendo en su momento. Pero se sostuvo en Él. Y así cada uno de los pasajes bíblicos podemos encontrar alguna historia de algún hombre o mujer que logró cosas por confiar en Dios, por confiar en el Señor, por poner toda su confianza, todas sus fuerzas, poner todo en el Señor. Y así cada uno pudo lograr cosas maravillosas. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando empezaron a hablar con denuedo la palabra, que fueron investidos por el Espíritu Santo, cuando fueron amenazados, ellos no se quedaron con la amenaza. Ellos fueron a Dios y le dijeron: Señor, mira, nos han prohibido hablar en tu nombre o hablar de ti. Pero danos ahora el denuedo, danos ahora la valentía, danos ahora el hacer que milagros existan, prodigios. Mientras se predica tu palabra, dice que el lugar donde estaban reunidos tembló, porque Dios les concedió lo que estaban pidiendo. Y es así cuando sentimos amenazados, cuando nos sentimos amedrentados, tenemos que acudir al Señor y que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Que Él sea dándonos las nuevas fuerzas. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Porque Dios le dijo al pueblo, le dijo a Josué: den vueltas alrededor de Jericó. Y el séptimo día todos y gritaron, y el muro cayó. ¿Qué es lo que está frente a ti, que te está amedrentando? ¿Cuál es el Goliat que puede estar frente a tu vida? Goliat había logrado amedrentar a todo un ejército israelita, pero no logró amedrentar a un hombre que sabía en qué Dios había creído. Un hombre de casi 3 metros de altura. Pero cuando le dice David a Saúl: tu siervo, sea un león, quiere devorarse a las ovejas, o un oso, yo los he matado. Y un oso de pie, hay una raza que puede llegar a los 3 metros casi. Entonces, David sabía perfectamente a quién se estaba enfrentando. Por eso le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al cual tú has provocado, y hoy te entregará a las aves del cielo. Y con su misma espada le cortó la cabeza, porque había blasfemado contra el ejército de Israel, y había blasfemado contra Dios, y David no lo podía permitir. Y por eso él se paró en la brecha. Él se paró enfrente y dijo: yo sí puedo hacerlo en el nombre del Señor. Y con una piedra lisa de arroyo, estamos hablando de algo más grande que esto, se clavó la piedra en la frente de Goliat y cayó. ¿Por qué? Porque Dios iba en esa piedra. Dios iba en esa piedra. Así que es importante
que cada uno de nosotros empecemos a confiar en Dios. Y cuando situaciones difíciles lleguen, digámosle, tú vienes a mí con esto, esto y lo otro, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Hay situaciones que no se vencerán con fuerza de hombre, sino con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Dios. Cosas que serán vencidas con el poder de la gracia del Señor. Solo debemos de confiar en Él. Solo debemos de entregar nuestra confianza al Señor. ¿Por qué? Porque de Él viene toda nuestra fortaleza. Porque el gozo de la salvación debe ser nuestra fortaleza. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que entreguemos todo lo que podamos estar pasando, que nos esté amedrentando, que nos esté causando alguna situación incómoda. Entreguémosela a Dios. Dios sabrá qué hará. Dios se glorificará. Dios bendecirá. Dios hará grandes cosas. Dios hará proezas, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable. Él es el mismo. Y podemos seguir confiando en Él. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora. Señor, gracias, oh Dios, porque hasta aquí podemos decir que tú nos has ayudado, tú has sido nuestra roca de ayuda, nuestro bienestar. Guárdanos, oh Dios. Sí, también, Señor, todas aquellas adversidades que se han levantado, mares impetuosos, tormentas que se han levantado en nuestra vida, oh Dios, y que exceden nuestras capacidades, Señor, en tus manos te la entregamos, porque sabemos que en ti, oh Dios, en ti podemos encontrar, Señor, nuevas fuerzas. En ti podemos encontrar la respuesta. Oh Dios, en el nombre de Jesús, pelea por nosotros, oh Dios. Pelea por nosotros, oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Pelea, oh Dios, por cada uno de nosotros pelea. Y sé tú, Señor, yendo delante de nosotros como poderoso gigante. Oh Dios, quitando todo, Señor, obstáculo que haya delante de nuestros caminos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos. Nuestro gobernante se pidió misericordia, Señor, que tú pongas sabiduría para dirigir esa nación. Señor, por aquellos que nos ven, oh Dios, y cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, puedas tener misericordia, Señor, y proveer, ya sea para un trabajo, o que sus trabajos sean bendecidos, oh Dios. Sus lugares de trabajo, nuestros lugares de trabajo sean bendecidos, oh Dios. Tú seas glorificándote en cada uno de ellos, Señor, y sobre cada uno, Señor, de sus propietarios, que tu bendición, tu sabiduría esté, Señor. En el nombre de Jesús, para saber dirigir y para saber, oh Dios, guiar a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre eterno. Glorifícate, Rey de Reyes y Señor de los Señores. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo a todos y cada uno.